Todos repetimos la misma frase con mucha seguridad. Yo jamás mataría a nadie. Suena bien, nos da tranquilidad. Pero cuando miras lo que dice la neurociencia, la criminología, la sociología y hasta la filosofía, descubres algo incómodo. Bajo ciertas condiciones, las adecuadas dosis de ira, miedo, alcohol, humillación y presión social, casi cualquiera podría cruzar la línea. Hoy no voy a hablar solo de psicópatas de película. Voy a hablar de nosotros, de qué hay en nuestro cerebro, en nuestra historia y en nuestras sociedades que hace que matar sea posible. Porque la pregunta no es ¿por qué matan ellos? La pregunta real es ¿qué hay en nosotros que nos hace capaces de matar? Si pudiéramos meter una cámara dentro del cerebro humano, lo primero que veríamos sería un conflicto constante. Por un lado está la amígdala, ese detector de peligro, el centro de las emociones intensas, la alarma que salta cuando sentimos miedo, humillación o amenaza. Por otro lado está la corteza prefrontal, el freno, la parte que analiza, que piensa, que dice, calma. En muchas personas que cometen agresiones graves, este equilibrio se rompe. La amígdala se enciende demasiado y la corteza prefrontal no llega a tiempo. Si además le añadimos alcohol, drogas, estrés crónico, traumas pasados o una vida entera aprendiendo que la violencia funciona, entonces el cerebro, en un instante concreto, pierde la batalla interna. No existe un centro del asesinato. Existe un sistema de alarma muy antiguo y un freno moderno que a veces falla. La mayoría de personas cree que quien mata es un psicópata frío, pero la realidad es mucho más incómoda. Sí, existen personas con poca empatía, poco miedo y cero culpa. Algunos homicidas encajan ahí, pero la mayoría no. Muchos homicidios los comete gente sin trastornos graves. Personas impulsivas, alcoholizadas, desbordadas emocionalmente, celosas o humilladas. No matan desde la frialdad, matan desde la tormenta emocional. Y lo inquietante es que, a simple vista, muchos podrían pasar por gente normal. Detrás de muchos homicidios hay una historia que empieza muchísimo antes del crimen. Infancias llenas de golpes, gritos, abandono o negligencia. Adultos que repiten aquello que vivieron porque nadie les enseñó otra forma de gestionar el conflicto. Personas que se anestesian con alcohol y ese alcohol apaga justo el freno que deberían tener encendido. En demasiados casos, el homicidio no empieza el día del crimen, sino 20 años antes. Pero el cerebro y la biografía no operan en el vacío. Hay culturas en las que responder con violencia a una falta de respeto es casi obligatorio. Donde no hacerlo es quedar como débil. Donde la humillación se paga. Y cuando además hay pobreza, desigualdad y un sistema de justicia débil, la violencia se convierte en un lenguaje cotidiano. El mensaje es simple. Si no te defiendes tú, no te defiende nadie. En esos entornos, matar no se ve como locura. Se ve como una opción aceptable. Y luego está la parte más incómoda de todas, la evolución. Nuestros antepasados vivían en un mundo donde defender recursos, mantener territorio, evitar humillaciones y proteger a la pareja podía marcar quién sobrevivía y quién no. La violencia extrema no era moralmente buena, pero a veces era eficaz. Hoy ya no vivimos en cuevas, pero nuestros circuitos emocionales siguen siendo sensibles a las mismas cosas, al estatus, a la infidelidad, a la pérdida, a la humillación. No estamos programados para matar, pero tampoco estamos tan lejos de lo que fuimos. Lo más inquietante llega con la filosofía. Hannah Arendt habló de la banalidad del mal, la idea de que los peores crímenes no los cometen monstruos, sino personas mediocres, grises, que obedecen órdenes y dejan de pensar. El mal más peligroso no viene del odio intenso, sino de no cuestionar nada, de delegar la responsabilidad, de decir, solo hago mi trabajo. La pregunta deja de ser, ¿quién es capaz de matar? Y pasa a ser, ¿cuánta gente normal ha cometido atrocidades porque simplemente decidió no hacerse preguntas? Así que volvamos al principio. ¿Por qué matamos? Matamos porque tenemos un cerebro capaz de dispararse como un arma defectuosa, porque arrastramos traumas que nunca se repararon, porque usamos sustancias que apagan nuestros frenos internos.
porque vivimos en culturas donde la violencia aún tiene cierto prestigio, porque nuestra historia evolutiva nos dejó impulsos difíciles de controlar y porque, demasiadas veces, obedecemos sin pensar. No matamos solo por maldad, matamos por una mezcla de biología, historia, sociedad y decisiones personales. La pregunta importante no es ¿por qué matan a algunos? La pregunta importante es ¿qué nos mantiene al resto en el lado donde la línea no se cruza? La educación, el autocontrol, la oportunidad, el miedo a las consecuencias o simplemente la suerte de no haber estado nunca en una situación límite. En esta ocasión hemos podido entender un poco más la parte científica. Si te ha gustado y te gustaría ver más contenido científico y filosófico sobre el mal, suscríbete y házmelo saber en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.